Imagina construir tu casa desde cero en solo unas horas, sin clavos, sin planos y sin maquinaria, y que además resista vientos capaces de arrancar árboles y noches de frío extremo. Eso era exactamente lo que hacían los nativos americanos. Un tipi no era una simple tienda, era una obra maestra de diseño portátil, tan eficiente que aún hoy sorprende a los arquitectos modernos. ¿Cómo lograban levantar una estructura tan perfecta en medio de las llanuras? Sin bosques ni herramientas modernas, hoy descubrirás los secretos detrás del tipi, el hogar más ingenioso jamás construido a mano. La búsqueda del material perfecto. La construcción de un tipi comenzaba mucho antes de clavar el primer poste. Todo dependía de un solo elemento, la madera adecuada. Elegirla era la diferencia entre un refugio que resistía todo un invierno y uno que se desplomaba con la primera tormenta. Las tribus de las grandes llanuras sabían exactamente qué buscar. Los pinos lodgepole, árboles altos, rectos y sorprendentemente ligeros que crecían en los bosques de las montañas rocosas. Pero no se trataba de recoger cualquier rama caída. Encontrar un árbol realmente recto en la naturaleza era casi una misión imposible. Quienes lo hacían eran auténticos expertos. Podían caminar entre cientos de troncos torcidos y, con un solo vistazo, detectar el elegido. Su ojo entrenado distinguía la simetría perfecta, la textura firme y la ausencia de nudos o curvaturas. Era como ver a un ingeniero moderno revisando una pieza de avión. Solo que su taller era un bosque y su herramienta principal, la intuición. El momento exacto para cortar, el gran secreto estaba en el invierno. Cuando la savia dejaba de fluir y los árboles dormían, la madera se volvía más fuerte, menos propensa a pudrirse o deformarse. Por eso, los grupos salían a talar en medio de la nieve, con temperaturas bajo cero, envueltos en pieles y silencio. Buscaban árboles del grosor justo, ni tan finos que se partieran, ni tan pesados que nadie pudiera cargarlos. Derribar un pino de 6 metros con herramientas de piedra requería algo más que fuerza. Era una danza entre la paciencia y la precisión. Cada golpe con el hacha debía ser exacto, calculado. Usar un hacha de piedra para cortar un árbol era como intentar abrir una nuez con una cuchara. Posible, pero solo si sabías exactamente cómo hacerlo, y ellos lo sabían. La preparación del poste. Una vez el árbol caía, comenzaba un trabajo que exigía tanto cuidado como el corte. Quitar la corteza. Con cuchillos tallados en hueso o piedra, raspaban capa tras capa hasta dejar la superficie completamente limpia. No era un detalle estético, la corteza retenía humedad, y la humedad traía pudrición. Un solo error podía significar un poste podrido en pleno invierno, justo cuando más se necesitaba. Cada pieza recibía horas de atención. Era un proceso casi ritual, donde la precisión se convertía en supervivencia. Algunas tribus, organizadas y previsoras, incluso preparaban postes por adelantado. Durante los meses cálidos, cortaban y limpiaban varios para almacenarlos y usarlos más adelante. Era su versión ancestral de un aserradero portátil, aunque sin ofertas ni descuentos. El arte del almacenamiento. Guardar los postes correctamente era una ciencia en sí misma. No podían tocar el suelo, la humedad los arruinaría, ni estar completamente expuestos al sol o la lluvia. Se apilaban con cuidado, protegidos bajo cobertizos improvisados o cubiertos con pieles. El proceso de secado llevaba semanas, demasiado rápido y la madera se agrietaba, demasiado lento y se pudría. Encontrar ese equilibrio exacto era lo que convertía una simple vara de madera en un pilar capaz de resistir ventiscas. Cada poste se revisaba una y otra vez. Se marcaban los puntos débiles, se descartaban los que presentaban grietas, se elegían solo los más firmes. No había margen de error, la seguridad de toda una familia dependía de esos troncos. Los mejores se convertían en verdaderos tesoros. Algunas familias los conservaban durante años, transportándolos de un campamento a otro. Eran como viejos compañeros de viaje, curtidos por el viento, el sol y la nieve. La verdadera prueba: levantar el armazón.
Pero tener los postes perfectos era solo el comienzo. El desafío real llegaba al transformarlos en una estructura estable. En las llanuras, el viento no era un simple invitado. Era una fuerza brutal capaz de derribar a un adulto o volcar una carreta entera. Por eso, el armazón del tipi debía ser una obra de ingeniería exacta, no un montón de troncos cruzados al azar. Todo empezaba con 3 postes fundamentales, los que formaban el trípode base. Elegirlos mal era como errar una sola palabra en una fórmula matemática. Todo se venía abajo. Estos 3 soportes debían ser los más rectos, los más fuertes, los más confiables. De ellos dependía la estabilidad y el equilibrio del refugio. El desafío de transportar los postes. Mover aquellos troncos desde el bosque hasta el campamento era otro capítulo épico. Un poste de 6 metros no cabe en ningún bolso, y cargar decenas de ellos a mano requería una coordinación perfecta. Algunas tribus se organizaban en equipos, amarrando los postes en haces y repartiéndolos entre varias personas o animales de carga. Era una tarea monumental, pero también una lección de logística ancestral. Cada grupo sabía exactamente qué llevaba, quién lo transportaba y cómo debía colocarse al llegar. Eran, sin saberlo, auténticos maestros del transporte organizado. Montaje del trípode. El momento más delicado era levantar el trípode. 3 postes se alzaban con un ángulo exacto y su unión debía ser firme pero flexible. Si quedaban demasiado juntos, el interior sería estrecho. Demasiado separados, y el viento lo derribaría. Los postes no se apoyaban sin más. Se ataban cuidadosamente con tiras de cuero crudo o con cuerdas vegetales elaboradas a mano. Nada se compraba, todo se fabricaba. Las cuerdas se creaban con fibras de ortiga o dogbane, plantas recolectadas en el momento exacto en que sus fibras eran más resistentes. Se retiraban las capas externas, se limpiaban las internas y se trenzaban con paciencia hasta formar una cuerda casi irrompible. Un trabajo que mezclaba arte, biología e ingeniería natural. El amarre debía tener la tensión justa, flojo, y los postes se moverían con el viento, demasiado apretado, y la cuerda se rompería. Cada nudo era una decisión vital, una prueba de precisión quirúrgica. La estructura final. Una vez asegurado el trípode, comenzaba la fase que definía el destino del tipi: levantar el esqueleto completo. Cada poste tenía su lugar, su altura, su ángulo preciso. Nada quedaba al azar. El espaciado entre ellos determinaba si el tipi resistiría una tormenta o se derrumbaría ante el primer viento. Era una danza geométrica en la que cada pieza debía encajar con la siguiente. El objetivo no era crear una estructura rígida, sino una que respirara con el viento, porque los vientos de las praderas no eran un enemigo constante. Giraban, cambiaban, azotaban desde todas las direcciones. Un marco inflexible se partiría en cuestión de horas. Por eso, el tipi se diseñaba para moverse, para doblarse sin romperse. Su fuerza estaba en su flexibilidad. Las familias con más experiencia podían montar toda la estructura en menos de una hora. En ese corto tiempo levantaban un refugio capaz de resistir meses de clima extremo. Una hazaña que pondría en evidencia a cualquier tienda moderna. El último paso antes de cubrirlo era una revisión meticulosa. Comprobar que cada poste estuviera firme, que cada nudo resistiera, que todo el peso se distribuyera de manera uniforme. Solo entonces llegaba el momento de vestirlo, porque un buen esqueleto no sirve de nada sin su piel. Del búfalo al refugio. La cubierta del tipi era mucho más que una simple protección. Era una obra maestra del ingenio humano. Capas de piel de búfalo transformadas en un escudo contra el agua, el viento y la nieve. Pero llegar hasta ese punto era una odisea en sí misma. Todo comenzaba con la caza del búfalo, una de las empresas más arriesgadas y cruciales de la vida nativa. Estos animales gigantes no solo daban carne, sino también ropa, herramientas y techo. Cazarlos requería precisión, cooperación y una dosis inmensa de coraje. Enfrentarse a una estampida de búfalos era como jugar al escondite con locomotoras vivas.
Cuando por fin lograban abatir uno, la verdadera prueba comenzaba. Las pieles frescas eran pesadas, gruesas, cubiertas de grasa y de pelo. Transformarlas en cuero resistente era una tarea titánica, y aunque hoy podría parecer un proceso artesanal, en aquel entonces era trabajo de supervivencia pura. Cada paso requería fuerza, experiencia y una paciencia infinita. El arduo trabajo del curtido. El primer desafío era el raspado. Con herramientas de piedra afilada, las mujeres quitaban toda la carne y grasa del interior de la piel. Era un ejercicio completo. Fuerza en los brazos, resistencia en la espalda y una concentración casi monástica. Durante horas, el sonido rítmico de las herramientas contra la piel llenaba el aire como una melodía ancestral. Luego venía el turno de eliminar el pelo. Con los mismos raspadores, debían retirar cada fibra, dejando la superficie lisa. Algunas tribus idearon tablas de madera con mangos para hacer el trabajo un poco más soportable, pero la verdadera magia empezaba después. El remojo y estiramiento. Las pieles se sumergían en agua, a veces mezclada con el cerebro del propio animal. Sí, su cerebro. Esa materia contenía aceites naturales que ablandaban el cuero e iniciaban una reacción química perfecta para el curtido. Era un conocimiento empírico, transmitido por generaciones. No había libros ni fórmulas escritas, solo la memoria viva de quienes habían aprendido observando. Luego, la piel debía estirarse con una precisión quirúrgica. Lo suficiente para eliminar las arrugas, pero sin desgarrarla. Un solo error podía arruinar días de trabajo, y no bastaba con una o dos pieles. Un tipi promedio requería de 10 a 12 pieles de búfalo, todas tratadas con el mismo nivel de perfección. Coserlas juntas era como confeccionar una chaqueta de cuero del tamaño de una casa, con una aguja de hueso. Costura, materiales y precisión. Las agujas se fabricaban a partir de huesos de búfalo o astas de ciervo, cuidadosamente afiladas. Debían atravesar el cuero grueso sin romperse, y eso exigía tanto precisión como experiencia. El hilo, por su parte, era un material único, tendón seco, también llamado senué. Este tendón no solo era resistente, cuando se mojaba, se volvía aún más fuerte. Perfecto para soportar los montajes y desmontajes continuos de la vida nómada. Cada puntada debía sellar completamente, creando una costura impermeable pero lo bastante flexible como para no romperse bajo tensión. Los patrones de corte variaban según la tribu. Algunas preferían tipis más altos y puntiagudos, otros más anchos y estables en la base. Cada detalle influía en la forma en que el viento circulaba, en cómo se mantenía el calor y en la facilidad del montaje. Era una ciencia nacida de siglos de ensayo y error. Impermeabilidad y control de calidad. Una vez terminada la costura, llegaba la prueba del agua. La cubierta debía resistir lluvia, nieve, humedad y sol sin perder su integridad. Las tribus no dejaban nada al azar. Inspeccionaban cada costura, reforzaban los puntos débiles y corregían cualquier grieta antes de considerarla lista. Solo las cubiertas perfectas pasaban la prueba. Una buena piel de tipi podía durar años. Soportando innumerables tormentas y desplazamientos, eran posesiones valiosas, símbolo de habilidad y trabajo colectivo. Cada cubierta contaba su propia historia, de casa, de familia, de resistencia. Montaje de la cubierta. Pero tener una cubierta impecable no bastaba. Había que montarla. Y hacerlo en las llanuras, donde el viento podía cambiar de dirección en segundos, era una hazaña de coordinación. Colocar una piel de búfalo de más de 20 kilos sobre un armazón de postes era casi una coreografía. Las familias lo hacían con precisión militar. El secreto estaba en los cordones de cuero crudo, cortados del mismo animal que había proporcionado la piel. Flexibles, fuertes y adaptables, estos cordones mantenían la cubierta firme incluso cuando el viento soplaba con furia suficiente para levantar a un adulto. Colocación y ajuste. Mover y posicionar la cubierta requería tanto trabajo en equipo como subir un mueble gigante por una escalera angosta. Cada persona tenía un rol específico, cada movimiento debía sincronizarse.
Un error de solo unos centímetros podía crear pliegues que, con el tiempo, se transformarían en grietas. Por eso, el ajuste era milimétrico. El patrón de cordaje distribuía la tensión de forma uniforme, permitiendo que la piel se expandiera o contrajera naturalmente según el clima. El borde inferior se aseguraba con estacas de madera talladas a mano, cada una adaptada al tipo de suelo. Demasiado afilada, se soltaba. Demasiado roma, no penetraba bien. Era cuestión de equilibrio, y para reforzar aún más la base, se colocaban piedras alrededor del perímetro, pesadas, pero no tanto como para dañar la piel si se movían. Todo se medía con el mismo principio que regía la naturaleza: resistencia con flexibilidad. Ingeniosa ventilación. En la parte superior, el tipi escondía una de sus mayores genialidades: las aberturas de humo. 2 solapas móviles controlaban la ventilación, permitiendo que el humo del fuego central saliera sin que el calor escapara. Se manejaban con varillas flexibles de fresno o sauce, en una especie de sistema de aire acondicionado manual inventado siglos antes de la electricidad. Abrirlas o cerrarlas no era un gesto trivial. El viento cambiaba constantemente, y los ajustes se hacían varias veces al día. Cerrarlas demasiado significaba humo dentro del tipi. Abrirlas más de la cuenta, perder el calor. Dominar ese equilibrio era un arte que solo la experiencia enseñaba. Adaptabilidad total. La vida en las llanuras exigía adaptación constante. Un amanecer tranquilo podía transformarse en un vendaval salvaje antes del mediodía. Por eso, cada detalle del tipi estaba diseñado para cambiar con el clima. Las cuerdas se podían reajustar, las piedras recolocar, las solapas modificar sin desmontar nada. Algunas tribus incluso tenían configuraciones específicas para tormentas, tipos de suelo o diferentes estaciones del año. Era una arquitectura viva que respiraba con el entorno. De refugio a hogar. Pero ni la mejor estructura ni la piel más resistente bastaban por sí solas. Dentro de ese círculo de madera y cuero, las familias nativas construían un hogar. Transformaban el suelo desnudo en un espacio cálido y ordenado, donde se comía, se dormía y se contaban historias mientras el viento rugía afuera. Cada objeto tenía su lugar, cada gesto una función. Era un espacio que combinaba belleza y propósito, calidez y resistencia. El tipi no era solo una casa portátil. Era una extensión del cuerpo y del alma de quienes lo habitaban, flexible como ellos, fuerte como ellos, y tan vivo como la tierra que lo sostenía. El fuego central, el corazón del hogar. En el corazón del tipi ardía algo más que fuego. Era el alma misma de la familia. No se encendía al azar, ni se colocaba en cualquier sitio. Su posición se calculaba con una precisión casi científica. El punto exacto donde el calor se distribuía de forma uniforme y el humo ascendía limpio hacia la abertura superior. Era un equilibrio entre física, instinto y tradición. El fuego no solo daba calor. Era la fuente de luz, el centro de reunión y el lugar donde se cocinaban los alimentos que mantenían con vida a todos. Dominarlo era un arte. Crear la llama perfecta requería tanta destreza como instalar un horno moderno. Pero sin planos ni tecnología. El único manual era la sabiduría heredada de generaciones enteras. Cuando las brasas se encendían, la vida comenzaba. El crepitar del fuego marcaba el pulso del hogar, y su luz anaranjada proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de cuero, contando historias que solo el viento entendía. El arte de elegir y preparar la leña. Encontrar buena leña era una tarea diaria, casi una ciencia. No servía cualquier trozo de madera. La elección definía si el tipi sería un refugio cálido o una cámara llena de humo. La madera muerta era la más buscada, ligera, seca y lista para arder. Pero incluso dentro de esa categoría había jerarquías. Algunas especies como el álamo o el abeto ofrecían un calor constante y duradero, perfecto para las noches largas. Otras, más resinosas, ardían rápido y con gran intensidad, ideales para cocinar.
Los nativos conocían estas diferencias con precisión instintiva. Sabían cómo apilar la leña para que respirara, cómo combinar maderas para obtener la llama exacta, cómo mantenerla viva sin que consumiera el aire del tipi. Era un conocimiento ancestral que convertía el acto de encender fuego en una forma de ingeniería natural. Organización del espacio interior. Si el fuego era el corazón, el interior del tipi era su cuerpo. Cada rincón tenía una razón de ser. Nada se dejaba al azar, y sin embargo todo parecía fluir con naturalidad. La zona frente a la entrada se reservaba para los líderes familiares o los invitados de honor. Allí, junto al calor directo, se discutían decisiones, se contaban historias o se sellaban acuerdos. Las áreas laterales se destinaban a dormir, cocinar o almacenar. Todo se organizaba siguiendo un orden que combinaba practicidad y tradición. El suelo se cubría con pieles de animales. Unas servían como asientos, otras como camas, otras como alfombra que aislaba del frío. Pero no se colocaban de cualquier manera. Era una verdadera estrategia de confort y resistencia. Las pieles de búfalo, gruesas y duraderas, se extendían en las zonas de paso. Las de ciervo, más suaves, se reservaban para el descanso. De ese modo, cada superficie tenía su función, y el tipi se adaptaba a la vida diaria como una casa que podía transformarse en segundos. Organizar el interior era tan importante como construir el armazón. Era una combinación de diseño funcional y sabiduría cultural. El tipi debía poder reconfigurarse según el clima, las visitas o las necesidades del momento. Era el equivalente ancestral de un hogar modular. Almacenamiento, herramientas y supervivencia. El orden no era lujo, era supervivencia. Cada objeto tenía su lugar exacto, y cada espacio debía aprovecharse al máximo. Los recipientes de almacenamiento se elaboraban con materiales vegetales trenzados o con pieles tratadas. Guardaban desde alimentos y utensilios de cocina hasta herramientas de caza. Tenían que ser impermeables, resistentes y portátiles. Si el clima cambiaba o era hora de moverse, todo debía estar listo para el viaje. Las herramientas más usadas, de hueso, madera o piedra, se guardaban cerca del fuego, siempre al alcance. Las armas, en cambio, se mantenían seguras pero accesibles, un equilibrio entre protección y preparación. Cada material provenía del entorno y tenía un propósito específico. Los huesos se convertían en agujas, cuchillos o raspadores. La madera, seleccionada por su dureza o flexibilidad, daba forma a utensilios o arcos. La piedra, usada para las tareas más duras, representaba la fuerza de la tierra en su estado puro. Era un sistema autosuficiente donde nada se desperdiciaba. Todo lo que la naturaleza ofrecía encontraba su lugar en el círculo del tipi. Protección ante el clima y adaptabilidad. Las praderas podían ser crueles. Tormentas repentinas, lluvia horizontal, ráfagas que silbaban como cuchillas. Y sin embargo, dentro del tipi, el ambiente seguía siendo cálido y controlado. La protección contra el clima comenzaba con el diseño, pero se completaba en la organización interior. Durante las tormentas, los objetos más valiosos y los alimentos se movían lejos de las paredes, donde la humedad podía filtrarse. El fuego se reducía a brasas para evitar chispas, y las aberturas superiores se ajustaban según el viento. En invierno, el tipi se transformaba. Las pieles se doblaban para formar capas aislantes, los bordes se sellaban con piedras. Y el fuego permanecía encendido día y noche. En verano, las paredes se levantaban ligeramente para dejar pasar el aire, convirtiendo el interior en un refugio fresco y ventilado. Cada estación implicaba una reconfiguración completa del espacio. Era la versión nómada de una casa inteligente, ajustándose al clima sin depender de nada más que del ingenio humano. Desmontaje. Convertir el hogar en un viaje. Todo ese esfuerzo tenía un propósito esencial: poder moverse. El tipi no se construía para quedarse. Cuando las manadas de búfalos migraban o las estaciones cambiaban, las familias debían empacar su vida entera y seguir adelante. El proceso de desmontaje era tan meticuloso como el de construcción.
Cada miembro de la familia sabía exactamente qué hacer. En cuestión de horas, el hogar desaparecía sin dejar rastro. Donde antes había fuego y vida, solo quedaba una pradera intacta. Era una lección profunda sobre movilidad y respeto por la tierra. Nada se desperdiciaba, nada se dejaba atrás. El proceso de desmontaje paso a paso. Todo comenzaba dentro. Las pieles, herramientas y objetos personales se retiraban siguiendo un orden exacto. Nada se hacía improvisando. Cada pieza se clasificaba y empaquetaba según su función. Los alimentos secos, carne, raíces, granos, se guardaban con cuidado para resistir largos trayectos sin deteriorarse. Las herramientas y armas se envolvían para evitar daños, pero siempre quedaban accesibles por si surgía una emergencia. Luego venía el apagado del fuego, una tarea sagrada. Las brasas se enterraban y las cenizas se dispersaban con respeto. No dejar rastro no era una norma ecológica moderna, era una cuestión de supervivencia y reverencia. Si había piedras adecuadas alrededor del fuego, se recogían para reutilizarlas más adelante, porque encontrar rocas planas en la llanura podía ser difícil. Desmontar un tipi sin romper ni dañar nada requería coordinación, fuerza y memoria. Era, literalmente, desarmar una casa a contrarreloj. Desmontar la estructura. El siguiente paso era retirar la cubierta de piel de búfalo, un trabajo de precisión. Había que desatarla con cuidado, plegarla siguiendo un patrón que evitara arrugas o tensiones innecesarias. Un mal pliegue podía generar grietas en el siguiente montaje. Después se enrollaban las tiras de cuero crudo y los cordajes, separándolos para evitar confusiones. Finalmente, se desmontaba la estructura de postes. Cada tronco debía soltarse sin astillarse ni deformar las uniones. Antes de guardarlos, se inspeccionaban en busca de desgaste o daño. Transportar esos postes, de hasta 6 metros, no era tarea sencilla. Se amarraban con precisión, formando haces que podían moverse sobre terrenos irregulares sin romperse. Era la versión ancestral del embalaje inteligente. Transporte y eficiencia. El modo de transporte dependía de los recursos disponibles. Los caballos eran los grandes aliados, fuertes, resistentes y capaces de cargar grandes pesos a largas distancias. Antes de la llegada de estos animales, los perros eran los principales ayudantes de carga, tirando de trabois, estructuras de madera en forma de trineo que deslizaban los materiales por la tierra. Y cuando no había animales, el peso lo asumían las personas. Distribuir la carga era un arte en sí mismo. Lo necesario para el viaje debía ir accesible y lo esencial para el próximo campamento, arriba del todo. Las familias con experiencia podían desmontar y empacar todo el tipi en menos de 2 horas. Esa eficiencia era el resultado de años de práctica y coordinación familiar perfecta. Ingeniería nómada. Nada quedaba al azar. Durante el empaquetado, se revisaba todo. Si algo estaba dañado, se reparaba de inmediato. Si no servía más, se reemplazaba. La portabilidad del tipi dependía por completo de la precisión de ese desmontaje. Este proceso, repetido una y otra vez, convertía la vida nómada en una coreografía de supervivencia. Montar, vivir, desmontar y moverse. Cada ciclo era un recordatorio de la inteligencia y adaptabilidad humanas. Las familias nativas dominaban un arte que combinaba ingeniería, eficiencia y respeto por la naturaleza. Conclusión. Desde la elección del árbol perfecto hasta el último nudo del amarre, los pueblos nativos americanos perfeccionaron una arquitectura viva. Cada tipi era más que una casa, era una declaración de ingenio, equilibrio y conexión con la tierra. Transformaban materiales crudos, madera, cuero, piedra y fibra, en una estructura capaz de resistir vientos devastadores y heladas mortales, y lo hacían sin clavos, sin planos, sin desperdicio. Su legado es más que historia. Es una lección atemporal sobre cómo vivir en armonía con el mundo, sin imponerle peso, sino moviéndose con él. Un arte de habitar que, miles de años después, sigue recordándonos que la verdadera ingeniería comienza con el respeto por la naturaleza.